Muy bien, amigos de YouTube y Facebook que nos visitan a través de nuestros canales, agradecemos siempre esa grata compañía que nos tienen. Hoy vamos a tener un tema interesante que se llama las señales de la venida de Cristo. Y en esas señales vamos a mirar algunos puntos importantes en los cuales como conocedores de la palabra de Dios debemos de tener muy en cuenta. Allí donde estás, te invito a que te pongas, cierres tus ojos y te pongas en modo de oración para dar inicio a este tema. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Hoy danos el Espíritu Santo para comprenderla y permite que las personas que estén escuchando tu palabra puedan ser bendecidas a través de ella. Santifícalo, Señor, en tu palabra, dales perdón y gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, como bien decíamos, vamos a mirar entonces las señales de la venida de Cristo. Hay Mateo capítulo 24, versículos 1, 2, 3 en adelante. Los discípulos le hacen estas preguntas a Jesús: Señor, dinos cuándo ocurrirán o acontecerán estas cosas referentes a tu venida. Entonces el Señor empieza a decirle: previamente a mi venida vendrán terremotos, vendrán muchos cristos, habrá hambre, persecución, guerra, el amor de muchos se enfriará, y viene dando un orden de eventos y sucesos que hoy en día nosotros estamos viendo. Bien sabemos que este es el argumento claro de Mateo 24 para dar énfasis en decir que estamos prontos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hoy vamos a contestar o desde mi perspectiva bíblica, basándome en la Biblia, en el Espíritu de Profecía y en nuestros comentarios eruditos que dan importancia o señales referente a lo que se está viendo. Pero bien sí debemos de tener en claro es leer, por ejemplo, también ese libro misionero que se está regalando, ¿cierto? El libro del conflicto de los siglos. Si usted es hermano adventista de la iglesia, te invito a que compres un libro o una caja o muchas cajas y regales esta verdad a otras personas que necesitan escuchar la pronta venida de Cristo. Sin embargo, hay muchos de nosotros que no hemos leído este maravilloso libro. Yo los invito a que se lean el capítulo del conflicto de los siglos, la liberación del pueblo de Dios. Unos, ese y el tiempo de angustia, que son los últimos 4 o 5 capítulos del conflicto de los siglos. Bueno, todo el libro, pero de lo que vamos a hablar hoy, el énfasis va basado en esos últimos 4 capítulos. Bien, ¿qué señales entonces nosotros podemos decir que ya Cristo viene dentro de poco? Bien sabemos, como decíamos en el principio, es que hay terremotos, rumores de guerra, falsos cristos, hambruna. Hay muchas cosas que hoy vemos, prende uno en la televisión y son profecías vivientes, ¿cierto? Uno ve muchas cosas allí que se están cumpliendo. Sin embargo, realmente esas son las evidencias de cuán cerca está la venida de Cristo, ¿cierto? Esa bendita promesa que la encontramos en San Juan capítulo 14, donde el Señor nos promete que vendrá otra vez. Entonces, realmente un tiempo o una señal o algo que muestra que seguidamente, después de ahí en adelante, pronto ocurrirán esas cosas. Bueno, lo primero, como adventistas sabemos que estamos viviendo el último tiempo, es cuando en Estados Unidos, dice la sierva del Señor, Elena de White, ¿cierto? En eventos de los últimos días,
las últimas señales y engaños de Satanás, el sello de Dios, la marca de la bestia, el derramamiento del Espíritu Santo, el fuerte pregón. En todos los capítulos de esos libros nos dicen que pronto para nosotros es como una evidencia saber que cuando en Estados Unidos se dé el decreto dominical, es una señal para que nosotros salgamos, huyamos a las ciudades, al campo, y salgamos de las ciudades para poder venir. Son varios acontecimientos, y ese primer acontecimiento marca la historia del rumbo del fin. Pero vamos a mirar algunos puntos específicos en la historia, basándonos en un orden cronológico de eventos que faltan por cumplir. Y uno de ellos entonces lo vemos acá en Apocalipsis capítulo 16, donde Apocalipsis capítulo 16 nos narra el derramamiento de la ira de Dios, las 7 copas de la ira de Dios, las 7 últimas plagas, en el cual algunas son genéricas y las otras son simbólicas y otras que son literales, ¿cierto? Entonces acá podemos ver que dentro de las primeras, que son literales, que ya es el cumplimiento muy cercano, que estamos a pocos días de ver a nuestro Señor. Ese es el marcamiento como tal, en el cual se hace en el cielo para decir: en pocos días se aproxima, llega, aparece Cristo en las nubes, cuando empiece a caer las plagas de Apocalipsis capítulo 16. ¿Y qué es lo que dice allí? Pues lo que dice allí es: los mares se convertirán en sangre, mueren todo ser viviente que está dentro del mar. Todas las aguas, las fuentes de las aguas, y donde exista agua, se va a convertir en mar, en sangre, ¿cierto? Terrible eso que está aconteciendo. Pero este derramamiento de las plagas que se está presentando allí, de la ira de Dios frente a la humanidad, es porque la copa ya ha rebosado. Las personas, o lo que se está aconteciendo en este momento, es que previamente, antes de eso, están los hijos de Dios, fueron mártires, los mataron, los asesinaron, los degollaron, los quemaron vivos, los partían por todas partes de su cuerpo, los echaban de los leones. Volvió otra vez en esta era moderna ese aparecimiento de cosas terribles que se hicieron en la Santa Inquisición mal llamada, la mal llamada Santa Inquisición, donde miles de personas cristianas fueron quemadas por causa de su fe. Eso nuevamente va a volver a ocurrir, y causante de eso, entonces ya viene la ira del Señor, que atentan contra su pueblo, contra el pueblo verdadero de Dios. Y entonces aparecen señales en todo el mundo, porque la primera plaga convierte toda agua en sangre. La segunda es que los mares también se convierten en sangre y muere todo ser viviente. La primera, las úlceras sobre los hombres que tienen la marca de la bestia. Aquellos que desobedecieron a Dios en el decreto dominical, los que prefirieron obedecer al hombre y a las cosas de este mundo, reciben como castigo una llaga. En algunas partes del mundo, muchas personas van a recibir una llaga dentro de su cuerpo que afecta y se consume la piel, y es parecida como una lepra, y por todo el mundo se está viendo allí, pero solamente para los que desobedecen. Y la segunda es la de los mares. La tercera, los ríos y las fuentes de las aguas se convierten en sangre. Quiere decir que todo lo que se llame agua va a ser convertido en sangre. Pero lo que estamos estudiando no es el castigo de Dios, sino las señales y los eventos que ocurrirán previamente, antes de la segunda venida de Jesús, y lo que marca la venida de Jesús inmediatamente.
Este acto de las plagas marca la venida de Jesús inmediatamente. Ya les respondo una pregunta que me hicieron cuando doy este tema de las señales y de la segunda venida de Cristo. Por lo demás, vamos a avanzar. Dice también en Apocalipsis 16:8 que el sol quemará a los moradores, a los hombres como a fuego, ¿cierto? Y el sol aumentará su calor 7 veces más de lo común. Es decir, que por ejemplo, si el sol hoy tenemos un promedio de 35, 40 grados, vamos a multiplicar 40 grados, que es una temperatura altica, ¿cierto? Un poquito más alta. 7 por 4, 28, 280 grados de temperatura. Eso es suficiente para hornear y para quemar a una persona, ¿cierto? Calienta más. Pero recuerda, a los hijos de Dios, a los que obedecen, nada de estas cosas os pasará. Usted puede confiar en el Señor, que el Señor acampa alrededor de los que le temen y honra su santo nombre. Es lo que nos viene aquí enseñando. Ahora, esas señales de la pronta venida también dice que en el trono de la bestia se convierte en tinieblas, es decir, que hay una oscuridad para todas aquellas personas o directamente aquel poder sistema, el sistema religioso que esté en el momento, el sistema religioso mundial, que es el sistema papal, el cuerno pequeño de Daniel 7, ¿cierto? En el 7:25, donde ese cuerno pequeño empieza y ejerce su grande poder y es el único reinado en el cual estará presente en la venida del Señor Jesús y entra en tinieblas espirituales, tanto en tinieblas espirituales como en una absoluta oscuridad. Las aguas del río Éufrates se secarán, ¿cierto? Por allí era donde caminaban aquellos ejércitos. Sin embargo, es un símbolo de la entrada triunfante del Rey de Gloria. Un gran terremoto y un enorme granizo, que es lo que culmina ese evento, ¿cierto? Un gran terremoto, cual nunca lo ha habido ni lo habrá desde que fueron existidos los hijos de los hombres sobre esta tierra. Y unos granizos de aproximadamente 25 kilos, es decir, la mitad de un bulto de cemento, o hay veces un bulto de cemento está por 25 kilos, que caen del cielo atacando a todo lo que cae. Por eso nada quedará destruido, todo quedará destruido. Vamos a mirar entonces la señal del Hijo del Hombre. En Mateo 24:31 dice: sabemos que la señal del Hijo del Hombre aparecerá un poco antes de la segunda venida, probablemente entre la sexta y la séptima plaga. La señal del Hijo del Hombre aparece en el cielo, que es la ley de Dios. Esa señal, como bien lo mencionamos allí, esa señal del Hijo del Hombre que aparece es los 10 mandamientos descritos en el cielo, que todo el mundo puede ver la ley de Dios. En Eventos de los Últimos Días menciona la sierva del Señor que allí esta ley separa en todos los idiomas, y todo ser humano que esté en la tierra puede contemplar que ha quebrantado la ley de Jehová Dios, y que esos santos, esas personas fieles que prefirieron morir antes que negar su fe, tenían la razón. Y han de decir, como dijeron aquellos soldados, realmente, aquellos soldados en la cruz, realmente hemos matado a los hijos de Dios. Atentamos contra los siervos del Altísimo, porque el Dios de los cielos está señalando la ley de Él en el cielo, y sobre todo resaltando como con llamas de fuego el cuarto mandamiento:
Qué terrible es para la humanidad saber que va a atentar o que atentó contra el gobierno de Dios, creyendo que estaban obedeciendo a Dios porque estaban obedeciendo a un hombre. Pero qué gozo y qué alegría es saber de aquellos fieles que contemplaron por fe a su maestro y al final gritaron gloria a Dios en las alturas, porque Él vino a salvarnos, porque Dios no abandona a su pueblo. Muy bien, aquí dice conflicto de los siglos, el capítulo que les refería, página 622, dice: mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran y el cielo estrellado brilla con esplendor indescriptible en contraste con el firmamento negro y severo en ambos lados. La magnificencia de la ciudad celestial rebosa por las puertas entreabiertas. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene las tablas de piedra puestas sobre una y sobre otra. El profeta dice: denunciará a los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Salmo 56. Su ley aparece y luego aparece el Cristo que nosotros estamos esperando, el Rey de Gloria, el Todopoderoso, con sus santos ángeles en las nubes para libertar a su pueblo. Bendita sea su palabra, porque el Salmo nos dice que Él denunciará los cielos su justicia que está en su ley, y que también Dios aparece como juez justo. Muy bien, sigamos mirando. Esta ley santa de justicia de Dios, que entra en truenos, llamas de fuego, fue proclamada desde el Sinaí como guía de vida, se revelaría ahora a los hombres como norma de juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del decálogo inscrito como letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerla. La memoria despierta, las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus, y las 10 palabras de Dios, breves, inteligentes, llenas de autoridad, se presenta a la vista de todos los habitantes de la tierra. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. El Señor les había dado su ley, con la cual hubiese podido comparar su carácter, ver sus defectos, mientras que había aún una oportunidad para arrepentirse y reformarse. Pero con el afán de asegurarse el favor de este mundo, pusieron a un lado los preceptos de la ley y engañaron a otros a transgredirlo. Se empañaron en obligar al pueblo de Dios a que profasen el santo sábado de Dios. Cuando el mundo entero pueda ver la santidad de la ley de Dios, aparecerá el cielo, ya será demasiado tarde para recordarla. Es decir, hermanos y amigos que nos visitan, están acá, que las señales, otras señales prontas de la venida del Señor Jesús, es que su ley aparece en los cielos. Y aparece en los cielos es porque en el mundo, en esta tierra, se está viviendo una controversia de adoración, y esa controversia de adoración va en contra de los principios de Dios, en que ya fue abolida, en que ya no hay que guardarla, en que era un sábado judío y no para el mundo, y se conservó unos fieles pequeños, una manada pequeña que llevó un mensaje tan fuerte, tan testimonio, que alumbró a todo el mundo, que muchos
aceptaron ese llamado, que muchos se arrepintieron, que muchos entraron en la fila de la salvación, pero unos se rebelaron contra el Dios de los cielos. Y terrible es lo que dice allí. Dice que se rebelaron hombres con honor al juicio. La mano se abre, la memoria se despierta, las tinieblas de superstición y de la herejía desaparecen de todo espíritu. Las 10 palabras breves, inteligentes, llenas de autoridad, se presentan a la vista de los habitantes de la tierra, y es imposible describir el horror y la desesperación. Tan terrible puede ser que muchos se esconden de esta presencia. Ahora, con respecto a eso, Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, nos habla del decreto de muerte. Y este decreto de muerte, o cuando se dé ese pronunciamiento, también, ¿qué es el decreto de muerte? Es un decreto que está dentro de la ley dominical, que es el último decreto en el cual el gobierno, tanto de los Estados Unidos como de todo el mundo, decretan que todas las personas que no guarden el día domingo, por ende, es objetivo de guerra. Y le dan permiso y autoridad a todo el mundo que vea a un cristiano adorador del sábado que pueda matarlo. Y todas estas personas, sin Dios, sin el Espíritu Santo, profanando el nombre de Dios, porque el Espíritu Santo se retira de la tierra, vienen en contra de los hijos de Dios, persiguiéndolos, buscándolos, y el pueblo de Dios huyendo. Entonces, Primeros Escritos, página 282, dice: vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en lugares más apartados. Los ángeles los proveían de comida y de agua, mientras que los impíos sufrían de hambre y de sed. Vi pues que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban aterrados en torno a ellos. Vi que un edicto se estaba llevando y se repartía por todo el mundo, ¿cierto? Es un comentario que también, si usted ve en el comentario que hace la sierva de Dios en Profetas y Reyes, el comentario que se hace en la Reina Esther, se dice exactamente lo mismo, y ella da una aplicación, un aporte, y dice: así también este decreto que se llevó el rey, en el cual daba la orden de matar al pueblo judío, también se dará un decreto en el tiempo del fin, en el cual se dará el decreto para matar a las personas adoradoras o que guardan la ley de Dios, incluyendo el día sábado, el cuarto. Lo que se muestra allí es que los santos, previamente en el inicio estamos diciendo que la escasez, los terremotos, las inundaciones, los maremotos, tantas catástrofes, incendios que se están presentando previo a esto, hace que la humanidad no tenga para sembrar, no tenga alimento, y esté pasando a nivel mundial una hambruna grande, y esto lleva a las personas a un desespero y empiezan a buscar grandes cosas. Entonces allí, cuando el mundo tiene hambre, la sierva del Señor dice: los ángeles le proveían de comida y de agua. Y esa comida es comida como cuando Dios alimentó a Elías, ¿cierto? Como cuando Dios alimentó al pueblo de Israel, que descendía maná del cielo y alimentaba a su pueblo. Por eso la Biblia y el Espíritu oficial lo confirman, que el pan y el agua están asegurados. Entonces acá vemos que también agua, y uno dice: ¡ay, qué agua! Pero recordemos que en este preciso momento de la historia, todas las fuentes de las aguas, los ríos, los mares, todo está convertido en sangre. Y qué gozo y qué alegría saber que el pueblo de Dios
está tomando agüita que el Señor nos trae. Muy bien, dice Mateo que todas las tribus de la tierra se lamentarán de aquel suceso que está por venirse. ¿Por qué se lamentarán? ¿Saben ustedes por qué se lamentarán? Unos se lamentarán porque no reconocieron la ley. Dijeron que como estamos bajo la gracia, la ley quedó abolida. Entonces es el mensaje que muchos hermanos, muchas iglesias están predicando. Ya vivimos bajo la gracia, ya no hay que vivir bajo la ley, sino que quedó abolida esa ley, que ya esa ley de mosaicas, esa es gente que guarda las cosas del Antiguo Testamento, eso ya no existe. Porque también entender que dentro del contexto que se está hablando allí, también está ocurriendo que eso ya el capítulo de eventos finales, el último gran engaño de Satanás, donde dice: y Satanás se personifica o se hace pasar por Cristo en la tierra. Entonces ellos también les sirve como argumento para decir: ya el Cristo que ha de venir vino y nos enseñó que el sábado no era necesario guardarlo, y entonces se lamentarán por haber quebrantado la ley de Dios que quedó abolida. Otros que profesan predicar y defender la ley también se lamentarán porque la pisotearán al no haberla implementado en sus vidas. La reconocieron, pero no implementaron, pues no se arrepintieron y no se reformaron. No cambiaron su mal carácter y no perdonaron a los que lo ofendieron y no la pusieron en práctica. Quiere decir, la lectura es que aún nosotros mismos que guardamos la ley y que guardamos el sábado y que todos los días venimos a la iglesia, muchos de esas personas, que ninguno de los que estemos acá, estemos allí, viven una vida de mentira, una vida doble, porque todavía en su corazón hay odio, hay envidia, hay orgullo y no hay perdón ni amor, y no tienen una vida práctica de una vida cristiana y de un crecimiento y un cambio de carácter, y ese carácter y mal comportamiento lo llevan hasta esos momentos finales. Por eso el Señor quiere que nosotros desde hoy, desde ya, tengamos una preparación en nuestra toma de decisiones, en que cada día abandonemos más lo malo y nos parezcamos más a Cristo Jesús en carácter, Vamos a mirar entonces, dice que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaran los santos su fe, peculiarían y preseliarían alzado para observar el primer día de la semana. Quedaría la gente en libertad para matarlos. Si los impíos sufren de hambre y sed y los ángeles proveen comida y agua a los santos, quiere decir que por lo menos ya ha caído las 3 primeras plagas, ya que mueren todos los seres vivientes del mar y todas las fuentes de las aguas se convierten en sangre. No habrá agua ni para los animales, ni para las plantas, ni para los hombres. No habrá que comer ni que beber después de la tercera plaga, porque por lo tanto el decreto de muerte, Apocalipsis 13:15, debe ocurrir entre la tercera y la cuarta plaga. Recordemos que Apocalipsis 16:1, capítulo 3, la segunda y tercera plaga dice que todo lo que se llame agua es convertido en sangre. Y eso quiere decir que usted y yo necesitamos de agua para vivir. Las plantas necesitan de agua para vivir. Todo lo que usted puede ver, dice una persona por ahí, se puede vivir sin luz, pero sin agua no, porque el agua es vida, ¿cierto? Es vida. Entonces, vemos entonces que eso se está ocurriendo allí
cuando se está derramando la tercera plaga, y por eso se da ese decreto de muerte en el cual Apocalipsis 13:15, en el comentario que se hace allí, es las personas llevadas a muerte, un decreto de muerte. Hermano. No, que iba a decir que ¿cómo irá a ser el caos sobre la tierra cuando no hay agua? ¿Se imagina si estos días se fue el agua como por ahí día y medio, casi 2 días, y eso la gente por ahí con ollitas, con tarros, con una cosa cargando agüita por ahí? Como hay una agua que es de la comunidad, hay en una casa que llega y eso la gente allá llevando agua y la gente por ahí buscando desesperada. ¿Cómo será? Por ejemplo, nomás mirar el caos, si Medellín se quedara una semana sin agua, ¿cómo sería? Sí, es un gran caos, porque el agua es vida y necesitamos nosotros del agua. Por eso la gente entra en desesperación, porque ellos creen que el causante o los que están causando ellos somos nosotros, los adoradores del sábado. Y por eso se da ese decreto de muerte, ¿cierto? Es ilógico que las naciones se unan todas, ¿cierto? Más la Organización Mundial de la Salud, la ONG, que cuidan la vida, y en este decreto están siendo tan perturbados, tan atacados, se están viendo tan envueltos que hay una unidad mala, porque están uniendo a destruir el pueblo de Dios. Entonces esto entra en ¿qué? Un tiempo de angustia, cual nunca lo ha habido. Y ahora, Conflicto de los Siglos, página 602, dice: la noche de aflicción de Jacob, cuando luchó en la oración para ser liberado de las manos de Saúl, representa la prueba por la cual pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. El decreto de muerte ocasionará el tiempo de angustia de Jacob, porque vino la angustia de Jacob, porque su propio hermano venía con un ejército para matarle. Es la misma angustia que sentimos nosotros, porque aunque somos cristianos, recordemos que el Espíritu Santo se retira de la tierra, pero ser perseguido y saber que las noticias pueden matarlos, pueden perseguirlos al que lo vea, como unos delincuentes ante la humanidad, todo el mundo persiguiendo. Eso es lo que se da, leyes en las cuales probablemente muchos de nosotros, porque estamos registrados a través de, por ejemplo, ¿cómo hacer yo? Por ejemplo, hermanos, toda la tecnología es de Dios, pero también lamentablemente la dirigen los hombres. Y entonces un ejemplo, como para ponerlo así, es las personas que se han tomado una foto en el celular con su celular, unas selfies, las que tienen Instagram, las que tienen Facebook, ¿cierto? Yo lo tengo pues para las cosas de Dios, pero allí aparece su rostro y hay una evidencia, y lo buscan y le dicen, y saben, chucho, mire, son estas personas, y ya saben todo el mundo a buscarlo a usted, ¿cierto? Con foto en mano, pues, para dar un ejemplo, ¿cierto? Que hay una evidencia que ya saben quiénes son los que guardan el sábado y quiénes son los que guardan el día domingo, ¿cierto? Hay una evidencia. Vamos a ver que primero toda la autoridad del mundo buscando a los hijos de Dios para matarlos. También ya ahora le echan esa a todas las personas que mate un hijo de Dios, no se lo cobran. Miren, ahora nosotros decimos las personas, bueno, no, uno por allá me perseguirá, pero miren lo que dice, ¿quiénes son los que, por eso lo terrible, cuando salga el decreto de muerte y los santos estén en lugares apartados, ¿quiénes serán los que sabrán en dónde nos encontramos? Es una pregunta muy interesante. ¿Quiénes saben dónde esté yo? Vamos a mirar la respuesta. Dice, sus propios hermanos, sus propios padres, sus propios familiares, los amigos más cercanos son los que nos van a delatar. Por eso yo quiero decirles, hermano, con amor, ¿cierto? Con amor. Y el que acepte el mensaje, acéptelo con amor. Miren, yo les digo, yo voy a ser obediente a Dios. Le he orado mucho al Señor para que Él me muestre en qué momento debo de irme de esta ciudad y acercarme al campo.
le he orado mucho, porque yo voy a ser obediente y voy a estar en el campo donde el Señor dice, y luego en los lugares más pequeños, y luego en las tabernas, y luego muy lejos, ¿cierto? Pero, mire lo que dice, pero el que tenga este tipo de planes, ya la sierva del Señor lo reveló, dijo, si nuestros familiares, si nuestros amigos, si nuestros padres, si nuestras madres, nuestros hermanos van a delatar, quiere decir que usted y yo solamente le debemos de decir a Dios en qué lugar vamos a estar. Porque cuando se retira el Espíritu Santo, las personas, sus hermanos, sus amigos, reciben el espíritu del enemigo y les va a importar nada su vida, les va a importar nada su vida. Por eso en el amor de Dios, ore al Señor para que nos escudriñe. Jesús dijo, y seréis aborrecidos de toda la gente, causa de mí. Los cuales no recibieron el sello de Dios. ¿Sí ven? ¿Quiénes son los que van a dar? Los que no recibieron el sello de Dios. Y sino la marca de la bestia, vendrán como otros impíos a matarlos. Pero los santos no deberán temer, pues Salmo 34, 17 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los libra. Clamaron los justos a Jehová, los oyó, los libró de todas sus angustias. Un salmo profético, ¿cierto? Es un salmo profético porque cuando se refiere allí es la grande angustia que está viviendo el pueblo de Dios. Vamos a mirar entonces algo que cuando ya aparezca en las nubes, el tema de esta tarde, los hermanos que van entrando, se llama señales prontas de la segunda venida. Es decir, Mateo capítulo 24 habla de las señales de su venida, pero lo que estamos viendo es eventos, sucesos que marcan, que dicen que cuando pase esto, pronto, en días, en menos de años, aparece Cristo en las nubes. Eso es lo que estamos llevando como clase en esta tarde, tanto los que están acá presentes como de los que están acá de manera virtual. Muy bien, entonces otra evidencia maravillosa que me marca y que es muy bueno tenerla en cuenta es sobre el acontecimiento que ocurre en Daniel capítulo 12 versículo 2. ¿Qué narra Daniel capítulo 12 versículo 2? Pues narra conocido adventistamente de la iglesia, y el comentario que hace el comentario bíblico, lo que hace el comentario de Elena de White sobre el comentario de Daniel 12 y eventos de los últimos días, conflicto de los siglos, nos habla que esta resurrección es una resurrección especial, ¿cierto? Y miren lo que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Hay dos grupos, uno para vida eterna y otros para vergüenza y horror, ¿cierto? ¿Cuáles son los que resucitan? No, vamos a mirar estos primero. Otros para vergüenza y terror eterno. ¿Saben por qué? ¿Saben quiénes? Todos los que en el tiempo de Jesús le dijeron: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Todas aquellas personas que blasfemaron, aquellos soldados, Nerón, ¿cierto? Pilato, todas aquellas personas que decían que ese no era el Hijo de Dios. Y entonces son resucitados para vergüenza eterna, ¿cierto? Una vergüenza, porque mueren allí. Pero cuando resucitan y mueren, ¿cierto? Resucitan, unos impíos que resucitan y vuelven a morir. Pero ahora vienen otros que vienen a vivir para vida eterna. ¿Quiénes son esos de la resurrección especial? Ya en una predicación hablamos de eso, ¿cierto? Y decíamos que esas personas, dice la sierva del Señor así literalmente, son todos aquellos hermanos que han esperado la pronta venida del Señor Jesús desde el año 1844 hacia aquí. Por eso el profeta Daniel dice: bienaventurados los que vivan de aquí en adelante, ¿cierto?
porque resucitarán en una resurrección especial. Es decir, en el estudio que se hizo sobre la resurrección especial, solamente no es que, ay, yo resucité, morí y voy a resucitar, no. Solamente aquellas personas que se han convertido a Cristo, que han abandonado sus pecados, que han vivido la reforma por salud, que han vivido y enseñado y predicado el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Son esas personas, no cualquiera, ¿cierto? Entonces, todo el que haya muerto bajo la fe, bajo las enseñanzas y bajo la vida que lleva el mensaje en la persona, es decir, cuando yo recibo ese mensaje, debo cambiar, ¿cierto? Algo debe ocurrir en mi vida. Yo no puedo ser el mismo, yo debo de cambiar. ¿Por qué? Porque ese mensaje que nos narra Apocalipsis 14, que es el mensaje de los tres ángeles, nos habla de juicio, nos habla de apartarnos de Babilonia, de huir de Babilonia, de acercarnos, ¿cierto? Y luego entonces nuestra vida cambia. Esa es esa resurrección. Daniel, vamos a mirar acá donde estamos. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel se salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que se hace con los que guardan su ley. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, resucitan para volver a morir, pero para que vean. Los que mofanaron y se refirieron en la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarles en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Hay un grupo, los que resucitan para vida eterna y los que murieron en el mensaje del tercer ángel, ¿cierto? Que es lo que aparece allí. Siempre la pregunta es, qué bueno es que nosotros podamos resucitar allí. Qué bueno es que nosotros estemos allí. Pero mejor es no morir, ¿cierto? Para mí mejor es no morir. No porque le tenga miedo a la muerte, sino porque quiero pasar como Enoc, sin ver la muerte, como Elías, sin ver la muerte. Para ese grupo dice que será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Ya que el grupo, cuando Cristo venga, va a ser transformado y no va a gustar la muerte. Va a pasar de esta vida a la otra sin gustar la muerte. Sin gustar la muerte. Esa es la bendita esperanza que busco yo. Sin embargo, si llegase la muerte antes de que pasen estos acontecimientos, pues también me lleno de alegría, porque voy a descansar por un tiempo. Y lo que sí sé es que cuando el Señor me llame, resucitaré a recibir en la mañana gloriosa. Amén. Qué bonito, ¿cierto? Tener esa confianza en Dios. Ahí está, algunos, la sierva del Señor dice, algunos son Anás, Caifás, Pilato, Herodes, etcétera, que van a resucitar para ver ese Cristo al cual que no creían o que vean lo que hicieron tanto con Jesús como con sus seguidores. ¿Por qué Caifás? Porque era el pontífice de ese año, del sumo sacerdote. Claro. Y él le hizo una pregunta a Jesús, le dijo: que caiga. Te conjuro por el Dios viviente que nos digan la verdad. ¿Eres tú el Cristo? Y Jesús les dijo: yo les he dicho, pero ustedes no creen. Lo soy. Y rasgó los vestidos y dijo: ha blasfemado, diciendo que Él es el Cristo. Y por eso va a resucitar, para verlo venir en las nubes y ver que lo que ese día le dijo era verdad, pero él no creyó. Así es. ¿Y quién era Caifás? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. De ese año. Por eso es importante eso, hermano, porque hoy en día también hay muchos Caifás en nuestra iglesia, ¿cierto? Gente doctora en la ley, gente que lo sabe todo y que da una explicación que uno dice: wow, qué poderoso como saben.
Pero la sierva del Señor dice, no recuerdo bien la cita, se la estoy viendo, pero creo que la leí en Joyas de los Testimonios, creo que el tomo 2 le decía que aún aquellas grandes lumbreras que enseñaban, que predicaban, que ganaron muchas almas, desfallecieron de su fe y se apartaron. Y más allá, el libro de la vida del cielo dice, cuando algunos de nosotros estemos en el cielo preguntando por el pastor, por el anciano, por el laico, por mi papá, por mi mamá, por el consagrado, el que se esperaba ver en el cielo, ¿dónde está? Llegará un momento en los 1000 años que el Señor nos llevará a revisar esos libros y nos daremos cuenta que no era tan sincero en su corazón y que esas pequeñas cosas se perdió por rechazo constante de Cristo Jesús, ¿cierto? Por eso se pierde el hombre, por rechazar a Cristo Jesús, su perdón, su amor, su justicia. Muy bien, mira lo que dice el tercer ángel. Aparece, se empieza a predicar a partir de 1844, nos lleva al santuario celestial, al arca del pacto, al lugar santísimo, al cuarto mandamiento, al día sábado. Todos los que aceptaron este mensaje, todos los que predicaron este mensaje son resucitados para vida eterna. ¿Sí ven? Todos. Pero hay que vivirlo, enseñarlo y predicarlo y morir en ese mensaje para tener el gozo y la alegría. La pregunta que estaba respondiendo, que estaba hablando era, ¿cierto? Muchos, desde el año 1844 hacia acá, se ha venido predicando del pronto regreso, y ya han pasado 179 años y pues de ahí en adelante que entró el juicio, se debería de haber en una de esas la aparición de Cristo Jesús, ¿cierto? Sin embargo, aún no. Y todavía enseñamos, Cristo viene, son las señales, pero todavía no se han enseñado. No ha aparecido Cristo en la nubes. Y la gente dice, ¿por qué la demora? ¿Por qué la demora? ¿Por qué falta? ¿Por qué no ha venido? ¿Cierto? Y algunos desesperan en la fe y se van porque Cristo no viene, ¿cierto? Primeros escritos dicen, la primera visión dice, y vi mucha gente y me puse muy triste porque no había nadie. Y luego el Señor me dijo, no te desanimes, mira un poco más arriba. Y en esa visión vio un camino estrecho y largo, pero que al final estaba Cristo Jesús como el general quien dirigía ese pueblo. Pero también vi que muchos en ese largo caminar se cansaban, se sentaban y volvían, retrocedían, iban en dirección opuesta y se iban, otros a la derecha, otros a la izquierda, pero un grupo avanzaba lentamente en pro de su general. ¿Cierto? Qué maravilloso es saber que Dios se está dirigiendo a este pueblo, que Dios nos está guiando y que nosotros somos ese pueblo que el Señor guía, que nos ha escogido para mostrar este mensaje último al mundo. Un poco más tarde, mientras Edson se acompañaba, ¿saben quién es Edson, cierto? Muy bien. De un amigo cruzando Maizal en dirección al domicilio de unos adventistas del primer día, del séptimo día, que todavía no era del séptimo día, le apareció una mano que le tocaba al hombro, alzó los ojos y vio como en una visión los cielos abiertos a Cristo en el santuario, entrando en el lugar santísimo para comenzar su ministerio intercesor en favor de su pueblo. En vez de salir del santuario para purificar el mundo por fuego, como ellos habían enseñado que iba a suceder, un estudio cuidadoso de la Biblia que rechazaron Iran Edson, el médico FBI y nuestro hermano Royce, reveló que el santuario que había de ser purificado al fin de los 2300 años era en el cielo y que se haría mientras Cristo intercediera por nosotros en el lugar santísimo. Esta obra de misterio de Cristo corresponde al mensaje
mensaje referente a la obra de juicio de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, que es el mensaje de los 3 ángeles. ¿Quieres tú resucitar en la resurrección especial? Predica, enseña y vive este mensaje. Y todas aquellas personas, si llegaran a la muerte, ellos resucitarían. Cuando termine el tiempo de gracia, Satanás mirará a los que le sirvieron en una gran tribulación y luego se descadenará las 7 plagas. Será un tiempo tan terrible para el mundo que habrá tal hambre que ocurrirá, una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. En aquella ruina hubo tal hambre que las madres se comieron a sus hijos, y esto volverá a ocurrir. Los padres impíos comerán a sus hijos, según Ezequiel 5:10 y Jeremías 19. Terrible es lo que va a acontecer en ese, y volverá, pero no sobre su pueblo, no, sino contra el pueblo impío, porque no habrá que comer. Entonces, Dios, que poco pensamos en esto, en lo terrible que será cuando Cristo deje de interceder en el santuario celestial. Si los padres no quieren estar comiendo a sus hijos cuando llegue la tribulación final, las plagas entonces deberán estudiar cómo recibir el sello de Dios y no la marca de la bestia. Debemos de prepararnos para el juicio y no para la segunda venida. Eso es lo que nos aconsejan acá. Si nosotros sabemos todo lo que va a pasar, si nosotros sabemos en detalle todo lo que va a pasar, nosotros debemos de esforzarnos, ¿cierto? Porque el adventista sabe que viene, qué es la marca de la bestia, qué significa, y tiene un aproximado de cómo puede ser, pero se está olvidando de qué es el sello de Dios y cómo nosotros debemos de prepararnos para recibir ese sello y ser sellados. Alertamos unas cosas, pero descuidamos la más importante, que es la preparación para que Dios selle este cuerpo, selle esta mente, selle esta voluntad, y podamos estar firmes delante de la casa de las cosas terribles que van a pasar. Antes del fuerte pregón se inicia el juicio de los vivos, Apocalipsis 14, 1 a 5, la gran prueba final. Antes del juicio de los vivos, esta ley o decreto dominical para concluir las señales que estamos viviendo ahora son señales de la segunda venida de Cristo. La venida como ladrón de Cristo, según Pedro 3:10, Apocalipsis 3:3, Apocalipsis 16:15, no es una segunda venida, es un llamado al juicio. Debemos de estudiar los días de Noé y los días de Lot para darnos cuenta que estamos a las puertas del juicio de los vivos y que debemos prepararnos para recibir el sello de Dios. Debemos de tener más atención en esos acontecimientos que vivió Lot, y que vivió Moisés, porque exactamente como está ocurriendo todo es, dice Jesús, y así como en los días de Noé, también será la venida del Hijo del Hombre. Cuán importante es, pues, que debe ser nuestra preparación ahora que somos la última generación y que debemos de recibir y esmerarnos para que el Señor nos selle con su Santo Espíritu. ¿Qué acontecimientos ocurren antes del fin del gracia, el fuerte pregón? Antes del fuerte pregón se inicia el juicio de los vivos, y como tal, en ese juicio que se hace en el cielo, es simplemente se hacen 3 cosas. Número 1, sus pecados son borrados, son quitados, y su nombre es conservado en el libro de la vida, y por ende, usted y yo, el Señor ya derrama su Santo Espíritu en su ser para prepararnos para esos terribles acontecimientos que ocurrirán en la tierra. Mientras que otros ya son decididos por decisión propia, decidieron o desobedecer la ley de Dios. Lucas 12, 16 y 20 dice: entonces le refirió una parábola diciendo: la tierra de un hombre rico había de producir mucho, y él
razonaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí juntaré mi grano, mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Debe decir, hermanos, que muchas personas viven confiadas y tranquilas porque están bien y están descuidando su vida espiritual. Por eso el Señor nos aconseja, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán por añadidura. Y nos aconseja que debemos de buscarle como el oro más grande, el tesoro más grande, y con todo nuestro corazón, para que el Señor no nos diga necios, sino que mirando allí, el libro dice, de la ciudad al campo, dice, y me entristece, dice, y muchas personas de nuestros hermanos que hoy estamos se van a perder, así como la mujer del norte, porque miraron hacia atrás. ¿Y qué era hacia atrás? Es que mi trabajo, es que mi casa, es que mi esposo, es que mi hijo, es que esto, que aquello, que era su Dios, su aprecio, su mayor tesoro en esta tierra, y por causa de ello se quedaron con las cosas de el esta pueblo de tierra. Israel, cuando iba por el desierto, que dijo, no, queremos volver a Egipto, queremos regresarnos a Egipto porque ya teníamos alimento, y Egipto representa al mundo. Es como una persona bautizada, decir, yo quiero otra vez volverme al mundo, quiero volver a las cosas del mundo, a practicar las cosas del mundo. Así estaba el pueblo de Israel, queriendo volver otra vez a Egipto. Y el Señor le dice, no améis al mundo ni a las cosas de este mundo, ¿cierto? Porque Él dice, porque donde está tu corazón, allí está tu alma. ¿Dónde está hoy tu corazón? ¿Estás amando al mundo? Si hoy Dios te llamara y te dijera, sal, deja todo lo que tienes porque lo que viene no estás preparado, ¿tú dudarías en obedecer al Señor o marcharías inmediatamente? ¿Estás tú preparado, preparada para obedecer al Señor antes que a los hombres? Pues algunos dirán, no sé, me falta todavía. Pero otros dirán, sí, yo avanzo con la ayuda del Señor. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que hay que seguir a Cristo Jesús, avanzando en Cristo Jesús. Por eso la invitación de este estudio nos invita a prepararnos, estar atentos a los eventos cercanos de la segunda venida, saber que este mundo vienen terribles cosas, pero aún así el Señor está en medio de nosotros. Y que no descuidemos el estudio y la preparación del sello de Dios. Estudia sobre eso. ¿Cómo? Usted se ha preguntado, ¿cómo puedo ser yo sellado? ¿Cómo es que Dios sella? Estudia eso. Y cuando estudies eso, entonces el Señor impresionará tu corazón y trabajará, ya lo hizo, pero continuará trabajando hasta asegurarte para vida eterna. Dios nos bendiga a los que estamos acá y a los que están acá a través del video. Nos vemos en un próximo video. Un Dios les bendiga. Amén.